Shalom nuevamente. Como les decía, vamos a continuar con nuestras clases en el canal. Muy contento de estar con ustedes. Y en esta ocasión quiero arrancar una serie de enseñanzas relacionadas con el yavismo y eloísmo en los evangelios. O sea que esto va a ser un recorrido espectacular. Les invito a que se unan, que se queden, saque su cuaderno, su tableta, su blog de notas, se acomode porque vamos a iniciar un estudio desde la óptica judía, hebrea, aramea, a lo que nos ha quedado en el español y el griego, pero con todo ese contexto de, no sé, de todas las horas que hemos invertido en estudiar el hebreo, que son más de 400 videos. 400 videos van a ser alrededor de 400 horas, más o menos. En ese contexto de 400 horas, yo no tengo todavía la conciencia de 400 horas seguidas, pero más o menos eso es lo que he publicado, 400 horas de estudio de las escrituras aquí con ustedes. Con ese contexto que hemos estudiado, vamos a poner los lentes y entonces vamos a estudiar eloísmo y yavismo en los evangelios. ¿Sí? Tengo que comenzar con esta introducción. Mire, le comento. Personalmente creo, esta es una cuestión de fe, ¿sí? Como introducción porque es algo muy, muy bonito. Yo la veo a usted de 2025, ¿sí? 2025. Y esto nos da 9, ¿no? 2026. Esto nos da 10. Entonces, la guerra de las luces continúa. ¿Sí? Yo de esto he grabado ya. La guerra de las luces, yo le he estado hablando de eso. Y en 2026, que suma 10, nos habla de la letra Yod. ¿Sí? La letra Yod está relacionada a la posición 55, ¿sí? Y en la descendencia de Elohim, el número 10 es Noah. Y entonces este 2026 nos está haciendo una introducción a lo que nosotros podríamos ver del mundo de Noah en esta realidad de abajo. ¿Sí? Recuerden que 55 está relacionado a Ha-Adama. Ha-Adama, la original Ha-Adama, la tierra, pero este es un concepto espiritual. Ha-Adama, espiritual. ¿Sí? ¿Ok? De tal manera de que eso creo que se comienza a ver, necesitamos ojos para ver, ¿sí? Pero hay algo interesante que solo quiero mencionar, y es que supuestamente nosotros estamos en el 2026, ¿sí? Y quiero hablarle de un mundo paralelo al 2026. Se escucha extraño, ¿verdad? Y es que quien hizo el calendario en su momento fue en el siglo VI. No me quiero detener en el tema histórico. Puso como referencia la muerte de Herodes en el año 4. Herodes en el año 4. Pero ya en el año 4, según el cálculo, Yeshua ya estaba en la tierra. Entonces, si nosotros tomamos el año 4 como referencia, qué sé yo, al año 6, eso significa que tenemos un desfase entre 4 y 6 años de este 2026. ¿Qué pasaría si fueran 5 años, digamos, el desfase? 5 años el desfase, eso implicaría que nosotros tenemos que sumar aquí 5.
2031. Entonces, quizás la otra dimensión del 2026 gregoriano es año 2031. Esto nos lleva a 6. ¿Sí? La posición número 6 por entrar a la posición 7 de las descendencias de Elohim. ¿Correcto? Es decir, por un lado vemos el 2026, pero creo que también podríamos ver el 2031. No sabemos, por estas referencias con las que se hizo este calendario. ¿Sí? Nosotros tenemos en la posición 6 o posición 7, ¿sí? Que esto puede ser una aproximación a Hanok. Y yo le estaba enseñando sobre las estaciones o ciclos, que muy probablemente estemos nosotros en este ciclo de Hanok o Enoch. Enoch, que tuvo contacto con los Shmaim, los cielos. Entonces, sea la dimensión donde esta descendencia Hanok se vea, o esta de Noah, las dos son interesantísimas para explorar. ¿Qué le quiero decir? Lo que le quiero decir es que hemos entrado, y lo puede creer o no lo puede creer, hemos entrado a un ciclo donde los Tzadik abrirán los Sefer. Fíjese lo que le acabo de decir. Los Tzadik abrirán los Sefer. No es el estudio de las escrituras, es que los Tzadik van a abrir los Sefer. Sefer es libro en hebreo, pero no estamos hablando de un libro material. Estamos hablando de los Sefer que habla, digamos, por ejemplo, en el libro de Daniel. Sella el Sefer. Y personalmente creo que el movimiento de la apertura de Sefer ha comenzado en todo el mundo, en todo el planeta. Yo no estoy diciendo que aquí en el canal, yo me estoy metiendo al Ruach. Esto es Ruach. Es el Ruach de Yeshua. Es el Ruach HaHaim. Ese es el verdadero Ruach de vida. El que abre los Sefer. Entonces, yo estoy metido allí y lo invito a que se meta a abrir Sefer. Como Tzadik, es un concepto muy alto, pero creo que usted que me escucha, por alguna razón me escucha y está llamado a abrir Sefer. Libros. Sefer. ¿Ok? Así que acompáñenme en este recorrido. Estamos llamados a abrir Sefer. Y el tiempo llegó en que tenemos que abrirlos. ¿Sí? Así que Baruch Haba, Beshem Adonai, Yeshua HaHaim nos acompañe. ¿Sí? Su Ruach esté en medio de nosotros y nosotros podamos seguir la corriente de su Ruach. Así dijo él. Elohim es Ruach. Así sea, ¿verdad? Entonces, con esa pequeña introducción, que nos obligan a estar pendientes de los tiempos, porque cambiaron los tiempos, ¿verdad? Recuerda que hay una escritura que dice que iban a cambiar los tiempos. Bueno, entonces tenemos que estar pendientes con esto de los tiempos. Vamos a comenzar, creo yo, que no importa por qué evangelio comencemos, porque al final vamos a ir chequeando vamos a hacer un chequeo de 3 evangelios y aparte vamos a analizar Juan. ¿Sí? Entonces vamos a verlo primero en 3 y después en 1. Esa va a ser la metodología. Vamos a poner aquí Marcos. Vamos a comenzar por Marcos. ¿Sí? Y vamos a leerlo. Eso sí, vamos a leerlo. Por lo menos yo aquí tengo 4 diferentes versiones. Vamos a leer el texto. Y luego vamos a comenzar a identificar lo que las 4 versiones nos quieren decir. ¿Sí? Si las 4 no lo dejan totalmente claro o más o menos claro, vamos a pasar a definir
qué corriente básicamente está escribiendo, de dónde pudieron haber venido estos escritos, ya sea de una corriente eloísta o de una corriente yavista. ¿Sí? Basado en todas esas horas que yo le compartí que hemos hecho. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, si las versiones que están aquí nos llevan a un nivel más profundo, por eso decía yo, vamos a identificar, no vamos a concluir. Entonces, tendremos que ir a revisar el texto griego. Y si el texto griego no nos convence, tendremos que hacer todo un plan para ir al hebreo y al arameo. Ok, voy a leer, esta es una Biblia católica que se llama Biblia de América. La verdad, está conmigo desde el año 2009 y ha sido una herramienta muy interesante. Usamos textos como lo ha traducido, me ha servido para ver diferentes enfoques. ¿Sí? O sea que tiene 16 años conmigo esta. Mire, Marcos 1.1 dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y mire qué afirmación más tremenda la que tiene Marcos 1.1. ¿Sí? Y luego sigue en el versículo 2 y dice, mira, envío mi mensajero por delante de ti, ¿sí? El cual preparará tu camino, voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Mire cómo dice, según está escrito en el profeta Isaías. Marcos 1.1 al 3. Sí, vamos a leerlo en otra versión. Vamos a usar otra Biblia católica que se llama Cantera Iglesias, son los autores, esos son los apellidos. Cantera Iglesias, muy buena Biblia. Y esta creo que sí, esta está conmigo de hace mucho más años, porque esta está desde el año 1992 conmigo. La pobrecita ya necesita una reparación, tanta humedad, pero aquí está. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, fíjese, Hijo de Dios, tal como está escrito en el profeta Isaías. Entre paréntesis, mira, envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, rectificad sus sendas. Marcos 1.1 al 3. Vamos a leer otra. Aquí tenemos que ir despacio, vamos a tomarnos el tiempo. Esto es muy importante. Esto que nosotros vamos a analizar en esta serie es muy importante. ¿Sí? Dice, esta es la Biblia del oso. ¿Sí? Dice, comienza el Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Como está escrito en los profetas. Recuerden que este es un español antiguo. He aquí yo envío mi ángel delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Mi ángel. Fíjese, qué interesante. Envío mi ángel. Y finalmente, vamos a leer esta Reina Valera, versión de los 60, que nos ha gustado mucho. Muy interesante su traducción. Muy fiel a los textos griegos. Muy confiable, ¿no? Muy confiable. Ha sido una revelación para mí últimamente estar usando esta versión y comprobando textos griegos esta versión respeta mucho la idea. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, dice, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero, delante de tu faz. Aquellas dicen ángel, ¿no? El cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Sí? Enderezad
sus sendas. Bueno, no vamos a tratar de explicar la profundidad de lo que representaría en ese texto Marcos. Nos vamos a centrar quién, con qué pensamiento pudo haber escrito lo que escribió, pero tuvo que haber venido, debería de haber venido, usemos ese verbo, debería haber venido, o de eloísmo o de yavismo, de uno de los dos. Ahora, si no cabe en ninguno de los dos, tenemos una revelación más o una manifestación más de que aquí hay más conceptos, aunque no lo creo. Según yo, según lo que he leído, deberían de haber únicamente dos conceptos, ¿correcto? Que son estos dos. Si es que, efectivamente, personas, hombres o mujeres, escribieron siendo judíos con ese pensamiento, ¿sí? Hebreos, pues, del pensamiento de la Torá y la Tanaj, estos escritos. Según yo, sí. A ver qué descubrimos. Entonces, lo primero que tenemos que anotar es que se habla de Jesús y se habla de Cristo, otros dicen Jesucristo. Entonces Marcos habla aquí, Marcos 1 al 3, habla de Jesús literalmente, habla de Cristo, ¿sí? Así literal. Y luego dice esta versión, dice Hijo de Dios. Unos tienen, quiero decirle, ¿quiénes tienen con mayúscula? Todos tienen con mayúscula Hijo de Dios, claro, porque solo la versión del oso tiene Hijo de Dios con H minúscula, ¿ok? Entonces, unos lo ven como hijo con mayúscula y la del oso lo ve con hijo con minúscula, ¿sí? Y están hablando de Dios. Dios en griego, de eso está hablando, ¿sí? Solo ahí ya tenemos un tema que se está diciendo, la otra versión, antes de comenzar a comentar, es que habla de Jesús Mesías. Esta dice Mesías, esta otra versión, Jesús Mesías, hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, comenzando por el versículo 1 de Marcos, nosotros nos encontramos ya con una capa que nos está hablando de, primer lugar, nos está trasladando la idea de hijo. Unos nos trasladan con mayúscula, otros con minúscula, y otros, en el griego, nos dicen Dios. Y entonces aquí volvemos a caer. Dios, ¿cómo así Dios? Entonces, la corriente tradicional del yavismo comienza a explicar y dice, no, espera. Fíjate que no puede ser que esto de hijo sea un tema de que sea Dios mismo Jesús. Ni cómo lo plantea. O sea, la corriente yavista está muy preocupada porque estas escrituras, estén haciendo una referencia a Jesús Cristo, Mesías, un hijo con mayúscula o inclusive minúscula de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el yavista, Dios debería de ser Yahvé. Yahvé. ¿Sí? Eso es lo que él piensa. Dice el yavista, no, es que Dios es Yahvé. Ok. Pero aún, como nosotros ya lo hemos estudiado, pero Yahvé, signo de interrogación. ¿Por qué Yahvé? ¿Por qué tendríamos que pensar, siguiendo la corriente yavista, que este Dios que aparece aquí es Yahvé?
Entonces, para el yavista, entonces, no hay una oportunidad conceptual de que Jesús Cristo Mesías sea hijo, o sea, hijo, en hebreo ben, ¿sí? Hijo de Yahvé. Esta posibilidad no existe. Y entonces alguien dirá, no, pero es que los profetas, y es que no. Vámonos a la realidad, porque tú puedes comenzar a elaborar, y el yavismo también, no, lo que puede ser es que a los que se les eran Mesías, se les llamaba hijo, entonces por eso es que el hijo de Yahvé. Espérate un momento. Esa es una explicación demasiado romántica para poder definir la relación de Jesús Cristo, ¿sí? Mesías con Yahvé. Correcto. ¿Por qué, digamos, por qué tienen ese problema para poder definirlo? Porque ellos dicen que Yahvé es el Ejad, el Aleph único. Ellos dicen esto. Y yo desde el hebreo estoy probando de que Yahvé no es el Dios Altísimo. Eso lo estoy probando yo desde el hebreo, ¿sí? Entonces, pero ellos sí. Ellos dicen, no, lo que pasa es que Yahvé, es más, ni mencionan el nombre. ¿Sí? Entonces ocultan el nombre. ¿Eh? Entonces dicen, no, ni mencionan el nombre. No tiene ningún sentido. Mucho menos va a tener un hijo. Ben. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en este 1 al 3? Bueno, tenemos una afirmación demasiado poderosa, aunque velada por el griego, que dice que Jesús Cristo Mesías es hijo. Entonces, la otra opción que tenemos es que esta idea de Jesús Cristo Mesías, hijo, mayúscula, minúscula, de Dios, ¿sí? Sea una idea eloísta. Una idea eloísta. Donde la idea eloísta está planteada precisamente para explicar la pluralidad de Dios, digamos. Usted ya me ha oído hablar de eso. Pluralidad de Dios. ¿Sí? Mientras que ellos sostienen y defienden a capa y espada, ya sea ética o no éticamente, que Yahvé es único, singular. Entonces, como es singular, entonces no podría. Pero eso no aplica, están agarrando lo que aplica al infinito, único y singular, y se lo están aplicando a Yahvé. Eso es lo que están haciendo. Pero ahorita no estamos estudiando el antropomorfismo de Dios. Pero eso es lo que están haciendo. Tomando los atributos de Aleph infinito y poniéndonos a Yahvé. Mientras que este lado o este punto de vista está diciendo, no, esperen, lo que está pasando aquí es que este Dios es Elohim. Aquí lo vamos a poner, este Dios es Elohim. ¿Sí? Entonces, como es Elohim, entonces nosotros lo vamos a interpretar de una forma plural, ¿verdad? Así es como lo vamos a interpretar. De tal cuenta que ese sería como el ángulo único prácticamente que se podría interpretar en su profundidad, no porque esté ungido, no. Está diciendo claramente que es hijo, ¿sí? Hijo es un Ben Elohim, es decir, entendido desde la escritura hebrea, lo que estamos diciendo es que Yeshua, Jesús, el Mesías, ¿sí? Es una descendencia de Elohim. Eso es lo que estamos leyendo, digamos, con la óptica judía hebrea. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, pero el tema no termina ahí. El tema aquí está comenzando, porque si bien es cierto, ahí estamos develando o decodificando la palabra Dios y estamos diciendo claramente que es Elohim, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo, plural,
no singular, plural. Entonces, hace falta decodificar esta otra parte. Habla de que es Mesías, ¿sí? Porque una versión dice Jesucristo, las otras más fieles al texto habla de Mesías, lo cual nos lleva a la palabra Mashiach, ¿sí? Mashiach. Y entonces el Mashiach, que nosotros hemos entendido desde el mismo Bereshit, Mashiach, el hecho de que no lo diga directamente, pero Mashiach aparece en el Bereshit. Ahí después lo vamos a decir dónde está Mashiach en el Bereshit. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos ahora? Si bien es cierto, podemos decir desde la óptica del Eloísmo, entonces Dios tiene que entenderse como Elohim. ¿Por qué? Porque tiene hijo. ¿Correcto? Pero aquí lo están calificando. Mashiach califica a Yeshua. Es decir, la afirmación es clara. Yeshua es Mashiach. Yeshua es Mashiach. Sobre este punto de Yeshua es Mashiach, yo tengo varias lecturas para hacer aproximaciones. Se llama Jesús y el judaísmo de Jesús. Están esas lecturas y esas grabaciones, están disponibles en playlist por aparte. Usted puede escuchar ahí las aproximaciones de cómo se entendía en ese momento, en el momento de Yeshua, el Mashiach o al-Mashiach, ¿sí? Entonces, lo más relevante que yo he encontrado es dos corrientes. La corriente que pensaba que el Mashiach era en realidad dos Mashiach, un Mashiach, ¿sí? Un Mashiach político, ¿sí? Político. Un Mashiach político que era llamado Ben David, ¿sí? Y un Mashiach sacerdote. Mashiach sacerdote. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo habían corrientes muy fuertes de varias, recuérdense que habían varias sectas, pero la más apropiada definía que habían dos Mashiach. Mashiach político, Mashiach sacerdote, ¿sí? Sin embargo, esto no termina ahí respecto a esta aproximación de Yeshua HaMashiach, sino que esto continúa porque resulta ser que el Mashiach es un título que puede ejercer ciertas cosas, ¿ok? Entonces, lo que dicen estas corrientes, mire, ya solo decir que hay dos Mashiach es una corriente interesante, ¿no? Esta corriente venía en los esenios. Entonces, una de estas corrientes tomó el cristianismo posterior, para dejar únicamente, porque aquí no dice Mashiach ben David o Mashiach Cohen, ¿no? Sino que dice solo Mashiach. Entonces es posible que esa sea una tercera fuente que dice, no son dos, es que es uno, un Mashiach. Esta es otra. Pues esta corriente, que es uno, un Mashiach, viene principalmente de la corriente farisea, Mashiach, donde uno tendría que tener el peso político y el peso sacerdotal. El Mashiach, algo así es lo que estamos encontrando en Marcos 1:1 al 3. Esta idea, no esta, ¿sí? De tal manera de que esta puede ser una idea farisea, judíos fariseos, y esta de judíos esenios o de comunidades de Qumran. Al respecto, estoy estudiando, hay una ciencia que se dedica a estudiar solo las comunidades de Qumran, estoy metido ahí, y todo apunta a que todos los que escriben sobre la comunidad de Qumran están disasociando o desasociando al Yeshua histórico de la comunidad de Qumran o al Yeshua histórico
de la comunidad de los esenios, ¿sí? Lo están disasociando, o sea, están presentando argumento tras argumento tras argumento para disasociarlo. No unirlo, sino disasociarlo. Pero eso es desde el punto de vista de la arqueología y el Jesús histórico. Pero esa no es la verdad que debemos nosotros de considerar para el estudio del eloísmo y yavismo. Si nosotros tenemos que ir más a profundidad. Pero eso es lo que plantean. Entonces, ¿con qué nos deberíamos de quedar nosotros con el tema del Mashiach? Mire, lo que yo he leído y en estas horas que le digo que están grabadas en el canal se expone, es que el Mashiach, fíjese cómo es de interesante. El Mashiach, al ser un tema estrictamente funcional, es una función, ¿sí? El Mashiach, o sea, si lo estamos leyendo en griego, es Cristo, ¿no? Recuérdense que ungido, fíjese pues, ungido en griego es Cristo, esto es básico, en español es Mesías y en hebreo es Mashiach. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, Mashiach es una función que está asociada, ¿con quién? Está asociada con el concepto que se llama Ben, fíjese, Ben Adam. Ben Adam. Está asociado al concepto de Bar Enosh. Esto específicamente en el libro de Daniel en arameo. Esto es Ben Adam en hebreo y Bar Enosh en arameo. ¿Sí? Está asociado el Mashiach. En el judaísmo se asocia a Hanok. ¿Sí? O Enoch. Y el Mashiach también se asocia a Melquisedec. Y entonces dicen, no. Lo que pasa es que el Mashiach puede hacer funciones de Ben Adam, puede hacer funciones de Bar Enosh, puede hacer funciones de Hanok, puede hacer funciones de Melquisedec, perdón, y me hace falta alguien aquí que es Eliyahu. Eliyahu, que es Elías. ¿Ok? Entonces, esto que yo le estoy poniendo acá son diferentes textos, inclusive de rollos del Mar Muerto, que nos abren los ojos y nos dicen, no, el Mashiach puede desarrollar funciones de estos conceptos en las Escrituras. Entonces, no está tan sencillo. Estamos, ahora que hemos grabado sobre Elohim, y ahora estamos grabando de quién es Yod-Heh Vav-Heh, está más fácil poder detectar cuál es la idea respecto a Jesús, hijo de Dios. Esta calificación es la calificación poderosa, ¿sí? Que, como le decía, desde la óptica del yavismo se quiere explicar, ya sea con mayúscula o con minúscula, desde un punto de vista estrictamente político, ¿sí? Entonces, deberíamos de interpretar, ya no leer, sino de interpretar que este Jesús, Mesías, Hijo de Dios, están refiriéndose estrictamente a un tema político, ¿sí? Político. O se están refiriendo, ¿por qué? Porque desde esa perspectiva, el que era ungido en el pueblo, entonces era alguien que el rey ungido en el pueblo era el que gobernaba políticamente, ¿correcto? No precisamente el sacerdote, ¿eh? Porque para ser sacerdote o sumo sacerdote son otras calificaciones. Entonces, la línea yavista se comienza a notar en esta idea que está puesta en el Evangelio de Marcos. Ciertamente Marcos tiene, detrás de Marcos, seguro tenemos comunidades judías fariseas, seguro. Fariseas. Diagonal, otras. ¿Por qué? Porque depende cómo lo quiera, digamos, hoy, el que lo lee, lo quiera leer, porque
si lee Dios como Yahvé, no encaja con la línea farisea. O bien la línea farisea que está escribiendo Dios aquí como Yahvé, o quiere decir que es Yahvé, está dejando la corriente yavista y se está trasladando al eloísmo. Entonces, pueden ser convertidos, fariseos convertidos, eran de la línea yavista, pero ahora lo están viendo diferente. Ahora dicen, no. Es que efectivamente Elohim es plural. O sea, Elohim tiene hijo. ¿Sí? Es plural, no singular. Entonces, es posible que estos sean fariseos. Una teoría podría ser que sean fariseos, escribiendo desde aquel conocimiento que tenían de este paradigma del singular, dejando este paradigma y entrando al otro. ¿Sí? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, a ver, aquí lo que estamos encontrando es, ¿cómo es posible que un creyente en Yeshua, no el histórico, sino Yeshua el celestial, Yeshua el verdadero, se atreva a pensar que Yeshua es Yahvé, por ejemplo? Porque si es su hijo, entonces es como él, es Yahvé. ¿Sí? Estoy hablando desde la tradición del yavismo, no de la luz que yo le he estado compartiendo de quién es Yod-Heh Vav-Heh. Porque de lo que yo le he hablado de Yod-Heh Vav-Heh, Yeshua sí podría ser hijo de una manifestación de Yod-Heh Vav-Heh en algún nivel. Eso sí fuera posible, pero ellos no lo están pensando así. Este texto griego no está diciendo eso. ¿Sí? Más bien parece que el que escribe entiende el eloísmo. Y entonces, no. Aquí es Yeshua es hijo de Elohim. Y eso tiene todo el sentido. ¿Sí? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, fíjese usted a quién se asocia el Mashiach. Se asocia al Ben Adam. Es una figura celeste. Bar Enoch es una figura celeste. Hanok es una figura celeste. Melquisedec es una figura celeste. Eliyahu es una figura celeste. O sea que tener funcionalidades de Mashiach para ellos implicaría que Yeshua pudo haber tenido, digamos, según esto, relación directa, según como se está viendo acá, con el concepto del Ben Adam judío, Bar Enosh judío, Hanok judío, Melquisedec judío, Eliyahu judío. Pero si quiere, cambiémosle la palabra judío para no asociarlo a Judea, sino, digamos, el concepto de los creyentes en la Tanaj. ¿Sí? Creyentes en la Tanaj. Sí, para quitar el nombre judío, porque efectivamente podían ser judíos o no, dependiendo si fueran de Judá, ¿verdad? El tema es que fueran practicantes de la Tanaj. A eso me refiero. Usando la Tanaj Torah como base para su conocimiento. ¿Sí? Entonces, digamos, si está sencillo o no está sencillo lo que estamos nosotros encontrando aquí. Porque lo que estamos diciendo es que Yeshua, Hamashiach, según esta idea, entonces ellos reconocerían solo una versión del Mashiach. Eso viene de los fariseos, principalmente. ¿Sí? Porque los esenios y Qumran pensaban de diferente forma, separaban. ¿Sí? Separaban. Entonces, las corrientes cristianas, como tal, basadas en la idea de la iglesia, dicen, no, esperen, no, aquí no hay que hablar ninguna de las anteriores es correcta. Lo que pasa, fíjense, pero esta es una interpretación. Esto, lo que les voy a decir ahora, tendría que probarse desde el hebreo y el arameo para que el que lo dice realmente tenga las bases desde ahí, no desde una interpretación del griego. Que Yeshua es tanto el Mashiach político como el Mashiach sacerdote, ¿sí? Para querer compensar. Lo que pasa es que primero se revela como sacerdote y luego como un Mashiach político. De tal manera que
no importa si ves 2 o 1, al final sigue siendo 1, esta teoría, donde ya no hace diferencia si es un Mashiach sacerdote o un Mashiach político. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, esa es una interpretación, que es la que sostiene como dogma la iglesia cristiana. Ahora, yo pregunto, en el ambiente actual, estamos año 2026, ¿sí? ¿Qué pasaría? Planteémoslo con responsabilidad. ¿Qué pasaría si Yeshua apareciera y entonces resulta ser que va a ser el presidente político, por decir, estoy parafraseando esa interpretación, de Israel? ¿Bajo qué concepto hoy sería presidente, primer ministro? Pon el cargo dependiendo cómo es la política. No me interesa entrar en ese detalle. ¿Tú crees que sería posible que Yeshua fuera el primer ministro de Israel? Decir, no, es que estás equivocado. Es que en realidad el Mashiach político es un rey. Ok, entonces espérate, vamos a cambiar según la interpretación esta. Entonces, hay pocos reyes, está el rey de España, el rey de Inglaterra, en Europa hay otros reyes en algunos países, o sea, estamos hablando de esa estructura. Bueno, eso sería, digamos, si es el Mashiach político de Israel. Entonces no sería presidente, no sería primer ministro, sino sería rey. ¿Sí? Bueno. Ahora, la corriente también interpreta de que, no, es que como es Mashiach político, entonces es rey, ¿sí? O sea, estamos diciendo que Yeshua, rey, en este plano físico, va a ostentar un cargo político. Eso es lo que dice esa interpretación, ¿sí? ¿Es eso factible? Primera pregunta, ¿es eso factible? ¿Es eso lo que las escrituras nos están trasladando a nosotros? ¿Sí? Al decir que es Mesías, hijo de Dios, hijo de Elohim. Eso es lo que nos está diciendo, que va a ser rey en Israel. Bueno, esa sería una corriente. La otra es, no, es que no es en Israel, es en todo el mundo. A ver, espérate. Estamos hablando de política, ¿no? Entonces, para que fuera rey en todo el mundo físico, es decir, de todos los países donde usted es ciudadano y yo también, entonces, según esa corriente de interpretación, va a ser rey en todo el mundo. ¿Cómo podría ser eso hoy factible políticamente? ¿Cómo puede ser? Entonces me van a decir, no, es que está cerrando las escrituras, porque lo que pasa. Entonces, para ese argumento hay otro argumento. Pero son argumentos e interpretaciones. No es que, o sea, aquí, en este nombre Mashiach, están resumiendo dos grandes corrientes de pensamiento de los judaísmos del tiempo de Yeshua. Estamos hablando del año 100, 200 o 300 antes que él naciera. Por decir naciera, entre comillas. Diría mejor, voy a corregir, apareciera. ¿Sí? Bajara. Entonces, ¿es eso factible? Sí, eso no lo vamos a contestar. Por eso dije, no vamos a sacar conclusiones, pero sí tenemos que apoyarnos en todo lo que hemos estudiado para poder hacer un acercamiento a cómo se están refiriendo a él. Eso es lo otro. ¿Qué pasaría si en realidad él apareciera? Mira, yo en tono de broma con algunas personas que platico, les digo, miren, a cómo está el mundo, si Yeshua apareciera en Israel, yo creo que, creo que lo matan de nuevo. ¿Lo volverían a matar? ¿No te parece? ¿No te parece que lo volverían a matar? ¿O qué pasaría si aparece en Estados Unidos y dice, bueno, yo vengo aquí, yo soy el nuevo presidente? ¿No crees que lo matarían? O sea, su mensaje era totalmente contrario al sistema de este mundo. En conclusión, lo que te quiero decir es, si Yeshua apareciera de nuevo, ¿sí? Tal cual lo está planteando la teoría del Mashiach político, tal cual esa teoría, yo apostaría que lo matan.
lo vuelven a matar. Lo matan. ¿O tú crees que todos se rendirían ante ellos? ¿Cómo lo conceptualizas? Porque el cristianismo utiliza va agregando ideas al Mashiach político, entonces no, lo que pasa es que él va a conquistar, él va a hacer. ¿Realmente tú crees que esa visión del Mashiach político es tal cual esa interpretación? Sin interrogación, ¿verdad? ¿Realmente lo ves así? Ahora, dejemos un poquito la figura del Mesías o Mashiach político allá, ¿sí? Es una corriente que existía vigente en el tiempo 300 años antes de Yeshua. Ahora, ¿qué pasa con el Mashiach sacerdotal que ellos hablaban? Pero la pregunta es, ¿quiénes lo decían? Obviamente el Mashiach sacerdotal, los sumos sacerdotes que estaban antes de la destrucción del segundo templo vigentes, por supuesto que no tenían esa visión de Mashiach sacerdotal. Es decir, los saduceos y otros grupos asociados a esa corruptela de la administración del sacerdocio levítico, ¿verdad? Sino que los que planteaban la teoría del Mashiach sacerdotal estaban fuera de ese sistema, estaban en el desierto, ¿sí? Entonces eso les da validez para poder hablar de una restauración del sacerdocio, pero no precisamente un sacerdocio levítico. Entonces después aparece alguien muy especializado en las escrituras y dice, no vayan a buscar a Yeshua en el sacerdocio levítico, porque no es ese el sacerdocio de él. Él no es un sacerdote levita. Él es un sacerdote de la orden o de la línea de Melquisedec. Bueno, entonces parece ser que todo encajaría a que Yeshua llena perfectamente el perfil de un nuevo sacerdocio, por el contexto que ya les hablé histórico, por el contexto del sacerdocio, por el contexto del pensamiento saduceo, por todo, él llenaría cabal, tal cual, yo no lo digo, lo dice el libro de Hebreos, él llenaría esa figura de Mashiach sacerdotal. Entonces, aquí viene un gran tema. Queremos evaluar las escrituras desde el griego, fíjese, o sea, dando argumentos e interpretaciones desde el griego, ¿sí? Porque no hemos entrado a hacerlo yo estoy haciendo introducciones desde el hebreo, según lo que hemos grabado. Y también lo que queremos es encajonar y meter a Yeshua en un molde, decir, no, nos quedamos con la teoría de un solo Mesías. Es un solo Mesías, solo que lo vamos a interpretar. Bueno, entonces, no, eso ya no es, eso ya no es lo que debería de ser. Esa es una interpretación. Se interpreta que Yeshua era el Mesías, político y sacerdotal. Y la salida, por si hay duda, y ahí voy a terminar un punto que he dejado sin cerrar, es que, no, lo que pasa es que sacerdote ahorita en la primera venida y en la segunda tiene que ser político, tiene que ser. A ver, te voy a plantear algo. Y si en realidad esos grupos de Qumran y esos grupos esenios, de donde viene la teoría de los dos Mesías, tenían razón, que son dos. Es decir, que el cristianismo desarrolló una teología basada en una interpretación donde elimina a dos Mesías y se queda con uno. Tal cual lo está diciendo aquí Marcos. Jesús Cristo, Mesías. No dice Mesías sacerdote, no dice Mesías político. Se queda con una corriente. Pero esto para mí, tal cual lo tiene Marcos, eso es una interpretación de la iglesia. De alguien que escribió o de comunidades que escribieron dejando el yavismo. ¿Por qué? Porque se habla que es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo el yavismo iba a aceptar que este Mesías único fuera un hijo de Yahvé? ¿El yavismo aceptar eso? A ver,
yo tengo dos teorías sobre por qué a Yeshua lo acusaban que él hablaba del Padre, ¿sí? Y se refería a quién, según yo, a Elohim, ¿sí? Es decir, al poder que gobierna todos los cielos, los Shemaim y Ha-Eretz, es decir, el alto. Entonces, si él decía que él era hijo de Elohim, entonces quizás decir que era hijo de Elohim era algo que ellos no podían entender, y como no podían entender, entonces decía, esto es una herejía, ¿sí? Esto es una herejía. Pero también, imagínate tú que Yeshua en arameo hubiera dicho, yo soy hijo de El Jaima. Por eso te dije, vamos a analizar esto despacio. ¿Qué pasaría si él hubiera dicho, yo soy hijo, yo soy un Ben, El Jaima, en arameo? ¿Estamos conscientes de lo que estamos hablando acá? Y entonces, para ellos, no solo era un tema de que no solo dice que es hijo de él masculino, sino está diciendo que es hijo de él femenino. Suficientes razones para llamarlo hereje y mandarlo a lapidar, digamos, la herejía del apedrear. Imagínate que Yeshua les haya dicho, no, yo soy hijo de Elohim. Ya eso era Elohim, ¿sí? Elohim, aquí está. Yo soy hijo de Elohim. Ya solo eso, él está endemoniado. ¿Cómo está diciendo que él es hijo de Elohim? Ah, pero ellos, sabiendo hebreo y arameo, tienen que entender el concepto de Toldot. Tenían que entender lo que decía específicamente el Bereshit sobre las descendencias de Elohim. Pero entonces, ¿por qué lo iban a acusar de hereje? Ah, y si estaba diciendo que él era hijo de él, Ja y Ma, en arameo, el Jaima, Elohim, el Jaima. Pero si él estaba diciendo que él era hijo de el Jaima, doblemente hereje, doblemente endemoniado. ¿Cómo es posible que digas primero que Elohim es tu padre? Y eso ya es inaceptable. No nos hables de Elohim, ¿sí? Ya mismo, ¿no? Menos que dijera yo soy un Ben el Jaima. Mátenlo, mátenlo. No. La gente va a comenzar a entender su mensaje. Ese mensaje que estoy diciendo en este momento, ese mensaje circulaba en el grupo de Yeshua. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos celestiales, Ben Adam, Bar Enosh, Hanok, Melquisedec, Eliyahu, todos estos, y hay más, pertenecen a la misma corriente de los cielos. El mismo Abraham, el mismo Adam. Los ellos vienen de arriba, vienen de estructuras de Shemaim. Eso tiene todo el contexto en función de lo que yo les he venido explicando en las otras series. Entonces, ojo con lo que yo estoy afirmando. Nosotros tenemos que ser demasiado cuidadosos en el estudio de las Escrituras, porque este texto, como leímos 2 o 3 versículos del libro de Marcos, parecen demasiado sencillos, pero ya solo el hecho de tener todo este contexto de los diferentes judaísmos y de las propias palabras de Yeshua, analizar el antropomorfismo de Dios, entre comillas, saber que posiblemente esta es una corriente de alguien que pensaba, como lo digo por lo de Mashiach, pensaba originalmente en la corriente del Yavismo, pero dicen no. Tenemos que dejar claro en el mensaje de Yeshua que Yeshua pertenece al ámbito de Elohim. ¿Sí? Entonces, estos argumentos que le estoy dando nos señalan y nos apuntan, ¿sí?, en esta teoría que Yeshua efectivamente era hijo de Elohim. ¿Sí? Hijo de Elohim. Ahora, que se ponga hijo con H mayúscula o H minúscula para el efecto del concepto judío o el entender de la Tanaj desde el hebreo arameo,
La verdad es que no hace diferencia. Si lo ves con un H mayúsculo o un H minúscula. ¿Verdad? No hace diferencia porque en realidad están hablando de que él no es hijo por ser Mashiach, sino es hijo porque es hijo. La corriente eloísta afirma y cree y enseña las descendencias de Elohim según el Bereshit. De eso estamos hablando acá, no porque, no, es que es hijo porque es ungido. No, señor, esa es una concepción ya vista de esto, pero aquí no. ¿Cómo podría interpretar que al mismo tiempo que es hijo porque es ya vista, pero después no porque Yahvé no, ¿cómo va a tener un hijo? Entonces viene la interpretación totalmente humana. No, lo que pasa es que el Mesías político podía ser cualquiera. Sí, correcto, podría ser cualquiera. Y era ungido y podría ser llamado hijo de Dios o en ese contexto. Pero esto que ellos están escribiendo no precisamente está hablando del concepto ese humano de Yeshua. Aquí detrás hay un concepto que tiene que ver con Elohim. ¿Sí? De eso está hablando. Y no sé si me estoy explicando yo del concepto de Yeshua ben Elohim, digamos, como un tema al cual tenemos que encontrarle el sentido. Y el argumento de que él pudo haber dicho que era hijo de Elohim o hijo de El Jaima, podría ser el detonante de la rabia de las sectas gobernantes, sobre todo de las sectas gobernantes del segundo templo. Entonces, aquí tenemos que ser demasiado cuidadosos al momento de calificar. Por lo tanto, concluyamos y cerremos. Marcos 1.1. Vamos a analizar después el 2 y el 3. Marcos 1.1 presenta tal cual un enfoque totalmente eloísta, porque el Bereshit habla claramente de las descendencias de Elohim. ¿Sí? Entonces, difícilmente este texto pudo haber venido de una mentalidad ya vista, donde esto no se aceptaba, con el nombre que fuera, ni con el enfoque que fuera, eso era una herejía. Entonces, no puede venir de una tendencia ya vista, a menos que el de tendencia ya vista hubiera dejado esa secta y se hubiera unido a otra, que es la secta que piensa en que el eloísmo explica las descendencias, entre comillas, de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a la parte práctica. La parte práctica sería, si tú eres un creyente en Jesús, el Cristo o el Mesías, hijo de Dios, difícilmente podrías sostener como creyente de Jesús, el Cristo o el Mesías, hijo de Dios, que aquí Dios representa a Yahvé, porque es insostenible, ¿sí? Es insostenible. Y tendrías que aceptar que la corriente que está detrás de la idea de Jesús, Cristo, Mesías, hijo de Dios, es de una corriente eloísta, porque entonces hace todo el sentido. Falta que veamos los otros dos evangelios y después el de Juan, pero es claramente una idea y una clara tendencia de eloísmo. Y segundo, cuando se habla de sacerdote, en ningún momento, digamos, ni en los evangelios no hay una referencia clara ni no clara donde nos sugiriera que Yeshua era levita. Ese es el otro gran argumento. Al contrario, tenemos todo un libro, ¿sí?, de 13 capítulos, el libro de Hebreos, que nos dice que Yeshua pertenecía a otro sacerdocio. Pero ahí no se está hablando del sacerdocio ahí del primero y segundo templo, sino está hablando de un sacerdocio que no pertenece a este nivel, a este plano, que es el de Melquisedec. Entonces, suena y encaja exactamente con lo que leemos en el Bereshit, con Abraham, ¿sí?, con Noah, y con esa descendencia que viene desde Adán y Adán desde Elohim,
que es desde los cielos, Shmaim, ¿sí? De tal manera de que sería erróneo, entre comillas, porque cada quien puede pensar o creer lo que quiera, asociar a Yeshua a un sacerdocio levita de este nivel. ¿Sí? Mucho menos tener una imagen de que pensar en Yeshua, que no era levita, como levita. Eso es, perdón, pero eso es un error. Pero cada quien puede ejercer su libertad y decir, no. Hay personas que piensan que Yeshua es levita. No sé basados en qué Yeshua podría ser levita. Es más, hay movimientos y sectas hoy, muchísimas, que sugieren a la gente que deben de vestirse como levitas para ser seguidores de Yeshua. ¿Qué es eso? O sea, debería ser entonces toda la gente levita, pero entonces hay una contradicción porque, a ver, ¿y qué pasa entonces con las mujeres? Diría yo. O sea, no, esto es tema de otra discusión que no lo vamos a abordar acá, pero sí lo dejo como argumento para decir, no, Yeshua es sacerdote, pero no tiene prácticamente nada que ver con el sacerdocio levítico. Es más, me voy a apoyar en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, cuando él dice y habla del templo. Y entonces el mensaje que yo he enseñado mucho sobre eso, ese mensaje es una señal de su sacerdocio. No. Este templo no es el verdadero templo. Este no es el verdadero templo. El verdadero templo está asociado a mi sacerdocio, está asociado a mi corporeidad. Las Biblias dicen cuerpo. Pues hay un cambio de entendimiento de sacerdocio y de ejercicio. Así que lo espero en el próximo capítulo. Esto es recién, estamos arrancando. Baruch haba b'shem Adonai, Yeshua HaMashiach, sacerdotal, esté con nosotros. Shalom y le mando un abrazo.